El presidente López Obrador en sus primeros días de gobierno cumple con su vieja promesa de campaña de cancelar la reforma educativa. Así lo hizo esta semana y envió una iniciativa al Congreso para reformar otra vez el artículo 3 constitucional sobre la educación. Sin embargo, los problemas que dieron origen a esta, que fue la reforma estrella del gobierno anterior, los problemas que dieron origen, ahí siguen, permanecen. El gran problema del atraso, de las deficiencias de la educación en México. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a hacer rápido un corte comercial para arrancar directamente aquí en el foro con nuestro debate de hoy. Y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista y sus críticas. Y ahora sí, la educación, sin duda, un tema central y además protagonista de esta semana con la cancelación de la reforma educativa. No fue una noticia, era un asunto cantado, prometido desde la campaña electoral por el presidente López Obrador. Sin embargo, muchas dudas, sobre todo, pues muchos de los problemas que dieron origen a esta reforma, ahí continúan. Vamos a entrarle a tratar de entender y sobre todo analizar cuáles pueden ser las consecuencias de la cancelación y qué es lo que viene, y de lo que viene si es suficiente o alcanza para enfrentar justo el enorme déficit educativo que se refleja en cada una de las prácticamente evaluaciones que hay sobre la educación y sobre el desempeño educativo en este país. Muchas gracias, Jorge Javier Romero, profesor investigador de la UAM. Muchas gracias. Un placer que estés con nosotros. Como siempre, de verdad, muchas gracias. Y Daniel López, director de Suma por la Educación. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y si quieres arranco contigo. Tu primera valoración. Pues ya sabemos que no fue sorpresivo. Pues mira, Pepe, pues sí, ya venía el run de que se iba a cancelar la reforma educativa y pues se presenta esta iniciativa desde nuestra perspectiva con pues algunos aciertos. ¿Ya se le echaron? Es larga, ¿eh? Sí. ¿Ya la leyeron como Sí, ya hicimos un análisis. Ajá. Entonces vemos algunos aciertos. Vemos también algunas cosas que son inciertas, generan muchas dudas. Y vemos también cosas que nos ponen en alerta y que nos deben de poner alerta como mexicanos, porque son cosas serias. A ver, aciertos, inciertos y alertas. Y alertas. Échanos una de cada una. Por ejemplo, un acierto, claro, es que las niñas, niños y jóvenes pues se incorporan a esta iniciativa, estarían mencionados como el centro de la educación. Y pues bueno, eso claro que es bueno. Sería el interés supremo de la impartición de la educación por parte del Estado y eso, pues bueno, deben de ser el centro ellos, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que vemos buenas. ¿Qué queda incierto? Pues, ¿cómo le vamos a hacer para que los mejores maestros sean los que estén frente al grupo? Creemos que debemos de aspirar como mexicanos a que nuestra niñez tenga a los mejores perfiles de maestros. Y en la propuesta de ley que mandan, pues se eliminan algunos de los mecanismos que estaban en la reforma educativa de Peña Nieto. Pues lo que ellos proponen es eliminar algunos de estos mecanismos y pues se queda incierto. No sabemos ahora pues cuál va a ser el mecanismo para que los mejores perfiles sean los que sean maestros. Y pues esto es, pues se tiene que responder, hay que estar atentos, porque corremos el riesgo de regresar a la compraventa de plazas, hay que decirlo. Y bueno, y también hay que estar alertas, muy alertas, en que la ley vigente menciona que el Estado debe de impulsar la educación inicial. La educación inicial es de 0 a 3 años y lo que pasa en este periodo en los seres humanos es que pues empiezan a conectar muchas neuronas, empieza a haber la motricidad y mucho de lo que pasa en ese momento pues repercute a futuro. Entonces, la propuesta de ley eliminan por completo lo que ya estaba antes, que decía, bueno, que el Estado tenía la obligación de promover la educación inicial, pues eso se quita. Entonces eso lo vemos gravísimo. O sea, el Estado deja de asumir esa responsabilidad.
¿A cambio de aumentar la universalidad de la educación pública? Pues no sé si a cambio o no, pero simplemente La quita. lo quitan. O sea, el párrafo que decía que el Estado era responsable de la promoción de la educación inicial. O sea, ¿qué estamos hablando? ¿De 0 o de 0 a 3 años. De 0 a 3 años, ok. Entonces, Digamos, se deja de ser responsable. maternal y kinder. Bueno, a ver, de hecho el kinder empieza a los 3 años. Antes de preescolar. Antes de pre-kinder, porque antes de preescolar son 4 Es la educación inicial, la previa preescolar. Exacto. ¿Cómo ves? ¿Coincides con los aciertos, inciertos y alertas? Yo leí el cuadro que hizo Daniel sobre aciertos, inciertos y preocupaciones. Y a mí lo que me aterra es que toda la parte que plantea Daniel y Suma por la Educación como aciertos es pura retórica. En lo demás coincido completamente. Pero la verdad es que toda esa parte de aciertos que destaca Daniel son la parte retórica de lo que acaban de presentar. Yo lo que veo es un retroceso brutal en temas centrales que se habían avanzado con la reforma de 2013. Por supuesto que la reforma de 2013, y yo he escrito mucho sobre el tema, tenía un gran defecto, que era lo mal diseñado que estaba el servicio profesional docente. El servicio profesional docente, en lugar de generar un sistema de incentivos positivos para los maestros, que pusiera la evaluación como una evaluación promocional, puso la evaluación como un castigo. Eso es el problema central. O sea, ahí coincides, la parte punitiva y eso, estaba bueno, funcionando. Decías que iba a entrar Juan Carlos Romero Hicks. Ahí lo tengo. Cuando él era presidente de la Comisión de Educación del Senado, lo discutimos mucho con él, el grupo que estuvimos trabajando en torno a la cuestión de la reforma educativa, que desde mi punto de vista avanzó muy bien hasta la reforma constitucional y después se entrampó sobre todo en la ley del servicio profesional docente. Y eso es, por supuesto, lo que se convirtió en el caballo de batalla del sindicalismo, ¿no? Y de los profesores en general, más allá de los sindicatos. Es decir, aquí tenemos una evaluación punitiva. Pero la reforma tenía un logro enorme, que era romper el control corporativo del sistema educativo, que había sido la base del sistema educativo de toda la época clásica del régimen del PRI. Desde 1946, cuando se establecieron las condiciones de trabajo de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública por decreto presidencial, se le entregó al sindicato el control de la carrera de los maestros. ¿Y esto a qué llevó? A que todo el sistema de incentivos de los profesores fuera sindical y político. Bueno, pero fíjate lo interesante, porque a lo mejor en su momento tendríamos que haber dicho que era una reforma ante todo administrativa y laboral, porque lo que estaba haciendo era romper el control corporativo. Creo que tenemos a Romero Hicks, vamos a preguntarle si esta iniciativa, la que acaban de presentar, asegura mantener ese rompimiento del control corporativo o puede significar, como tú dices, un regreso de este. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas noches, qué gusto. Muchas gracias por estar con nosotros y la pregunta es esa que ponía sobre la mesa Jorge Javier Romero. ¿Crees que esta iniciativa que les llegó rompe con el control corporativo que intentó la reforma pasada o no? No, lamentablemente es una iniciativa con pocas luces y muchas sombras y deja varios pendientes. Primero, no avanza en el control de la recuperación de la rectoría del Estado. Segundo, no tiene un gramo de federalismo, es una medida centralista. Tercero, deja muchas dudas para el desmantelamiento de estructuras clientelares corporativas, de corrupción, de algunas prácticas sindicales. Y luego el contrapeso, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, lo desaparece y deja muchísimas dudas de quién va a hacer los exámenes de manera imparcial y le quita al alumno el derecho a tener un maestro idóneo y al maestro el derecho a que se haga una evaluación imparcial. Es intransitable en esos aspectos. Sí tiene algunas luces, le da un lugar preponderante al maestro, que siempre será necesario, reconoce el interés superior de la niñez, avanza en la voluntad de modificar la educación normal y la formación continua de los maestros,
habla de manera importante sobre fortalecer los planes de estudio. Sin embargo, deja muchos cabos sueltos y luego habrá que ver la legislación secundaria. En términos muy Quita, concretos... por ejemplo, la evaluación de ingreso, permanencia y promoción por oposición para docentes y mandos directivos. En términos concretos, ¿dónde ves la posibilidad de que se recuperen estructuras corporativas y clientelares de los sindicatos? Hay un pacto aparente del presidente de la República, tanto con la línea insurgente como la línea oficialista del sindicato, porque además confunde algo que es muy importante. El sindicato merece respeto, sí, pero el sindicato no es el que maneja todo. El sindicato se dedica, o debe dedicarse, al estudio, mejoramiento y defensa del interés del trabajador, pero no a temas académicos, ni tampoco a temas laborales sin distinción. En el viejo sistema, como comentaba nuestro colega académico Romero, el sindicato se convirtió en patrón y el patrón había dejado de serlo. Pues la pregunta ahora va a ser si después del diagnóstico que acaban de poner sobre la mesa, ven viable que se apruebe así una reforma constitucional para febrero. ¿Qué oportunidades le ven? Pues ¿Quién empieza? A ver, pues vienes, yo Juan creo Carlos. que esa es una cuestión que le corresponde sobre entrada todo es al tuya. diputado Sí. Hicks, claro. Es que como estoy a distancia, escucho con lejanía. Sí, ¿cómo ves las oportunidades para que se aprueben esos términos en febrero? En esos términos es intransitable. Desde luego, no hay que descalificar todo. Hay algunas luces, pero hay muchas sombras y muchas dudas que habrá que trabajar con mayor detenimiento. Pues como se expresó hace 2 días, en el caso, por ejemplo, de las evaluaciones, si no hay un órgano autónomo que haga la evaluación de los educandos, los maestros, los directivos y el sistema educativo, como es el INE, pues es como si la Secretaría de Gobernación volviera a convocar a elecciones. Es intransitable. Pues sí, pues, ahora... Romero, Jorge Javier Romero. Pues, el asunto efectivamente tiene que conseguir su mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para avanzar en la reforma, pero tiene margen de maniobra el presidente para acabarla imponiendo. A mí me preocupa mucho eso. Tiene toda la razón Juan Carlos Romero Hicks en un asunto toral de lo que acaban de presentar, que es la eliminación del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Del INE. El INE. Y lo sustituyen por otra cosa, con un nombre ahí, centro, no sé qué, pero que no tiene autonomía, ¿no? Entonces, sin autonomía, ¿qué garantía tenemos de que las evaluaciones de todo el sistema educativo, no de los maestros, sean evaluaciones que realmente reflejen lo que está sucediendo en el sistema educativo? Luego, el punto central de la sustitución del servicio... Pero ahí nomás me gustaría precisar. El nuevo órgano, creo que le llaman de revitalización, ¿no? ¿Cómo le llaman? De revalorización, perdóname. De los maestros, ¿no tendría autonomía? Pues no queda claro en la iniciativa, ¿no? Pierde el carácter autónomo que tenía el INE. Mencionan una autonomía técnica, más sí, no es un organismo público autónomo. Exactamente. Entonces, por ejemplo... Autonomía técnica y de gestión. Sí, pero por ejemplo, como está ahora el Instituto Nacional de Evaluación, es que el presidente manda una terna para que se elijan a los consejeros. Y entonces el Senado, ellos van con el Senado, dan sus motivos y el Senado elige sobre esa terna. Y pues es autónomo. En cambio, como se está proponiendo ahora, es que sea un consejo directivo, que es el poder federal, ejecutivo, el que dice, oye, estas 7 personas, pues yo las contrato y pues son los que van a evaluar y me responden a mí. Es por designación. Tienen todo el control. Es la vuelta a lo que existía antes de la autonomía constitucional del INE. Y esto es lógico porque a López Obrador le repelen los órganos autónomos. Él quiere la concentración de poder y cualquier cosa que signifique un órgano autónomo le repele, le saca ronchas, ¿no? Ya vimos su andanada en contra del INAI y una y otra vez está cuestionando la existencia de los órganos autónomos. Una iniciativa suya, por supuesto,
supuesto, no va a favor de un órgano autónomo y está retrocediendo lo que teníamos antes de 2013 en el ámbito de la evaluación. Pero lo más preocupante es que el sustituto del servicio profesional docente que plantean no establece con claridad una cosa que sí quedó en la reforma constitucional de 2013, que fue el ingreso y la promoción a través de concursos de oposición. Es decir, si se abre de nuevo un ingreso incierto por decisiones que pueden ser políticas, administrativas, se abre la puerta para que de nuevo los sindicatos, pues si consideramos diferente a la CENTE del CENTE, controlen de nuevo las plazas. Creo que ese es un punto central, el tema de los méritos para ingresar y para promoverse. Tanto uno de los asuntos que se resaltaban de la reforma educativa que fue cancelada esta semana por el presidente López Obrador era que había modificado la forma de ingreso y promoción dentro de la carrera magistral para los docentes con el propósito de introducir mecanismos, digamos, de competencia y de oposición para poder hacer carrera ahí dentro. En la actual iniciativa, tengo todavía a Juan Carlos Romero Hicks en la línea. Juan Carlos, ¿cómo queda ese tema? ¿La carrera magisterial y las oposiciones se mantienen o también se modifica ese mecanismo? A reserva de estudiarlo, desaparece. Es una situación muy delicada, porque necesitamos hacer un servicio profesional docente que dignifique la tarea del magisterio desde su progresión inicial, ingreso, reconocimiento, promoción, hasta la jubilación digna. Todo el pacto que tiene que ver con el servicio profesional docente prácticamente desaparece y se manda a un transitorio para señalar que se suspenden las evaluaciones y que la ley secundaria asegurando el servicio, pero lo deja bastante suelto, aunque también hay que reconocer que esta actividad iniciativa es que tiene muchas inconsistencias, tiene varias hermanas que se van a tener que mandar, es como el sistema de la Constitución y el del aspecto de la autonomía universitaria, en una pifia inexplicable, borraron la opinión secretaria que luego corrigieron. Quienes redactaron esto no conocen la técnica legislativa. Pero a ver, eso... Ya están en detalle, tenemos que ver con lupa cada uno de los enunciados, los transitorios, y luego, en caso de que se aprueben algunas de sus partes, se va a tener que retirar la letra de servicios docentes. A ver, pero retomo lo que acabas de decir, inconsistencias, y una de ellas, pues ahí está incluso pifias, como la que detectó justo Juan Carlos Romero Hicks sobre el asunto de la autonomía de las universidades. Pero ¿cómo entender de verdad que haya estas inconsistencias si hubo tiempo suficiente durante la transición para poder haber, digamos, entregado un producto acabado, robusto? Bueno, a mí eso de lo que detectó el diputado Romero Hicks de la autonomía universitaria, que ya parece que corrigieron, a mí no me parece una pifia, me pareció que fue un globo sonda, ¿no? A ver si pasaba. Pero bueno, por suerte... O sea, así el grado de desconfianza que traemos. Yo, por supuesto, es que de verdad, todo el discurso de López Obrador, desde la campaña de cancelación de la reforma, lo que parecía era simplemente que estaba construyendo de nuevo un pacto político con este sindicalismo corporativo que no ha defendido los derechos de los trabajadores, sino que nada más ha protegido privilegios. Ese es el asunto central. Y no solo eso, sino que es la causa fundamental del deterioro de la calidad de la educación en México, porque los profesores han tenido solo incentivos sindicales y políticos. Y lo que necesitamos son profesores que tengan incentivos académicos y profesionales, que ser buen profesor se premie. Y esa es mi crítica a la ley del servicio profesional docente que va a desaparecer ahora. No sé si Juan Carlos recuerde cómo lo discutimos en la época en la que se estaba, después de la reforma constitucional, cuando se iba a aprobar esta ley, y cómo intentamos que el servicio profesional docente tuviera un sistema de promoción en la función basado en el mérito y que se le quitaran estas aristas que amenazantes, si no punitivas, a la evaluación. Sin embargo, se acabó adoptando un modelo que venía tomado del movimiento de reforma de la educación en Estados Unidos, donde la evaluación es el criterio para ver quién se queda y quién se va. No sé si coincidas, Daniel, ¿es un asunto político o es un asunto... Usted tiene tintes de que sí es un... ¿O es un asunto técnico o de proyecto? Pues tiene que ver un poco con las dos. Primero coincido en que, híjole, un error
así de un plumazo se les haya olvidado o se haya colado por ahí eliminar la autonomía de las universidades, vamos, es algo que nos debe poner alertas a todos y pues a que tenemos que realmente revisar todo muy bien, porque pues eso no puede pasar, ¿no? Y si eso pasó, pues lo que se da a entender es que hubo alguien que hizo un borrador, ¿no? Y a lo mejor pues ya venía ahí y alguien no lo revisó y se coló y pues bueno, pues, muy grave, ¿no? Atentar contra la autonomía de las universidades. En cuanto al tema del concurso de plazas, por supuesto, lo que necesitamos es una idoneidad. El concurso de plazas es el mecanismo que garantiza o que da pie a que pues, los mejores perfiles sean los que estén con los alumnos y pues que eso lo eliminen, pues genera mucha incertidumbre. El presidente, cuando en una de las ruedas de prensa le preguntaron que si se iba a regresar a la compraventa de plazas, ¿no? Porque ya no hay un mecanismo jurídico como lo está, se propone que ya no haya un mecanismo jurídico, y pues él dijo que lo que tiene que haber es voluntad política, ¿no? Para que no haya corrupción en este proceso. Pero, pues por más voluntad política que haya, si no hay un marco jurídico que lo proteja, pues entonces está cojo, ¿no? No nada más de voluntad política, porque no va a haber algo que lo proteja. Entonces, pues ahí sí, yo creo que hay errores graves que tenemos que corregir. Antes de irme un corte, regreso con Romero Hicks. Justamente, pues él fue el que detectó esta pifia y esta inconsistencia. ¿Te dejó tranquilo, Juan Carlos, la respuesta por cierto, bastante rápida, ágil, del secretario de Educación, Moctezuma? A mí sí me deja tranquilo. Solo que el momento en que no habla por teléfono no había captado el tamaño del error y del daño hasta que lo expliqué. Sí confío en Esteban Moctezuma, no confío en el presidente de la República. Me duele mucho como mexicano decir. Esteban es una persona creíble y razonable. El problema es que el señor presidente no lee, no escucha, no concilia y solamente quiere ser dogmático. Y tiene un diagnóstico incompleto de lo que es el tema educativo. Esteban ha hecho un esfuerzo muy grande por ir conociendo el diagnóstico, todavía le falta mayor conocimiento, y necesita escuchar a otros sectores, a académicos, a maestros que están contentos con las evaluaciones, a padres de familia, a secretarios de educación, a los legisladores que construimos la primera etapa. No hemos sido escuchados, y no porque queramos que nuestro criterio prevalezca, solamente para que se conozca la lógica. Espero poder conversar con el secretario Esteban Moctezuma la próxima semana y me parece que es un interlocutor importante. Ojalá que dure. El problema es que el presidente no resiste crítica ni disenso. Pues ahí está, va a ser sin duda un camino tortuoso, y yo te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN, y espero verte acá en el estudio. Ojalá pueda ser la próxima semana, aunque sé que va a estar intenso el trabajo allá en el Congreso. No queremos descalificar de manera preliminar todo, pero es una iniciativa evidentemente muy incompleta, con algunas luces y muy sombras. Pues ahí está, te mando un abrazo, Juan Carlos, que estás muy bien. Gracias. Saludos. Vamos rápido, vamos. Nunca más se faltará el respeto a los maestros, al magisterio. Las palabras del presidente López Obrador, como epitafio de la cancelación de la reforma de educación del gobierno anterior. Y me parece que en el fondo el diagnóstico de fondo que tiene de que no funcionó, en pocas palabras, de la reforma anterior. Sí, sin duda alguna. El problema, insisto, era una ley del servicio profesional mal hecha que no entusiasmó a los maestros, no sumó a los maestros. Y cuando te haces una política pública, lo peor que puedes hacer es echarte encima a aquellos que tienen que no tienen que aplicar al objeto de esa política. Y ese fue un error muy grave de la reforma, que no estaba en la reforma constitucional, sino en la reforma, ya en la ley secundaria. El cambio que necesitaba esta reforma estaba en esa ley secundaria. Tocar la Constitución es un despropósito que tiene un sentido estrictamente político. Uno de los elementos políticos, ya lo mencionábamos, es acabar con un órgano autónomo constitucional, que es el INE, y el otro es dejar en la vaguedad
el proceso de ingreso, promoción y permanencia, de tal manera que los sindicatos puedan retomar su control sobre la carrera de los maestros. Y eso es gravísimo. Es decir, porque en realidad no es que se le estuviera faltando el respeto a los maestros, se estaba acabando con el control sindical. A ver, respeto en una parte, en la parte del reclamo de no haber sido escuchados, eso sí, de no haber sido tomados en cuenta, de no, lo comentábamos en el corte. Y ahí la pregunta contigo sería, bueno, a ver, si coincides con la postura de Jorge, la que expresó antes Juan Carlos Romero Hicks, ¿cuál debe ser la postura hoy de las organizaciones especializadas en educación, de la sociedad civil, que han tenido un papel, lo tuvieron, por lo menos en la pasada, un papel, digamos, decisivo pues sí, en el diseño e impulso de esta reforma? Nosotros lo que hemos tratado de impulsar desde hace años es un círculo virtuoso de evaluación docente, retroalimentación y capacitación personalizada basada en los resultados de la evaluación. Y ese proceso llevamos muchos años como mexicanos intentando llevarlo a cabo. Cuando antes de la reforma de Peña Nieto había una cosa que se llamaba carrera magisterial, que había cursos de todo tipo, pero no había una evaluación docente que lo ligara a los cursos. Entonces un maestro podía tomar un curso de cocina y no era a lo mejor lo que necesitaba. No había esa relación. Se anotaba en su trayectoria curricular, exacto, y bye. Exacto. Y ya, y por eso ganaba más, pero no era lo que necesitaba para ser un mejor docente. Sumaba puntos. Exacto. Y después, con la reforma de Peña Nieto, el foco fue evaluación, 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 cero retroalimentación. Entonces el docente no tenía esa oportunidad de saber en qué había estado mal su evaluación y cómo podía mejorar. Y después una propuesta de formación totalmente desarticulada, porque los recursos se los daban a los estados, y entonces un estado contrataba un curso, vamos a decir, de pedagogía para todos los directores o para todos los maestros. Y tal vez había maestros que lo que necesitaban no era un curso de pedagogía, sino necesitaban a lo mejor un curso de liderazgo o de habilidades de comunicación. Entonces no se les está dando las herramientas a cada maestro de lo que eso necesita. Entonces, ojalá en esta iniciativa y conforme se den las discusiones, se den las bases para que se pueda dar este círculo virtuoso. Pero fíjate qué interesante, a ver, podrían decir, no sé si coinciden o si hay discrepancias, a ver, digamos que la parte tecnocrática de la reforma anterior es la que distorsionó algunas de los principios y de los objetivos, así como ahora la parte, digamos, política es la que puede generar la distorsión. Sí. Y la parte educativa. Bueno, Daniel decía una ¿Y cosa. la educación dónde? Al principio, Daniel, cuando hablaba de la parte positiva de la reforma, hablaba de una cosa que sí es importante y que en la reforma de Peña Nieto olvidó, que es la cuestión de la necesaria transformación del sistema de formación de los profesores. Tenemos un sistema de formación de los profesores absolutamente arcaico. Las normales ya no sirven para nada tal como están. Necesitamos reformarlas. Bueno, eso sí se incluye, ¿no? Se incluye, bueno, por supuesto, es lo que decía yo al principio, retóricamente se dice, ¿cuál va a ser el programa del proyecto de reforma de la formación de los profesores? Ese es un tema central que tiene pendiente cualquier proceso de pues ahí queda. Este nomás fue el saque. Seguiremos sobre el tema, tenemos que regresar porque es un tema que nos preocupa y nos importa y va a ser central en la agenda de las próximas semanas y hasta febrero. Gracias, Daniel López, director de Suma por la Educación. Gracias, Pepe. Un placer de verdad haberte tenido acá. Gracias. Jorge Javier Romero, profesor investigador de la UAM y además especialista en tema de educación. Y gracias a usted, tenga un muy buen fin de semana, diviértase, pásenlo bien. Nos vemos el lunes aquí, 7 de la tarde de Ciudad Imagen. Hasta luego, adiós.